síndrome coronario agudo fue dado por primera vez por Valentin Fuster en 1985, en un artículo titulado El papel de las plaquetas y la relación de estas con la enfermedad aterosclerótica. Este término se utiliza para referirse a un grupo de afecciones que provocan una disminución en el flujo sanguíneo del corazón, provocando así una grave lesión en el músculo cardíaco. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2019 la principal causa de muerte fue el síndrome agudo coronario. Esto antes de que la famosa pandemia por el coronavirus nos golpeara sin piedad. El síndrome coronario agudo está compuesto por tres entidades. La primera, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y la angina inestable. Pero antes de abordar cada uno de estos, miremos la fisiopatología. Generalmente estos pacientes tendrán factores de riesgo como sedentarismo, sobrepeso, son fumadores, están genéticamente predispuestos, entre otros. Para que se genere el síndrome coronario agudo debe ocurrir una obstrucción de la luz de las arterias que irrigan al corazón, denominadas arterias coronarias. Dicha obstrucción puede ser mecánica, por trombo o formación de una placa aterosclerótica o un vasoespasmo. Debido a que más del 90% de los casos de síndrome coronario agudo son por lesión aterosclerótica, es importante conocer cómo se genera esta. Para entender esto, es fundamental conocer la composición histológica de las arterias coronarias. Esta es una arteria coronaria. Está constituida por varias capas que son adventicia, membrana elástica externa, músculo liso, membrana elástica interna, subendotelio y endotelio. La adventicia, membrana elástica externa, músculo liso y membrana elástica interna constituyen la túnica media. El subendotelio y el endotelio forman la túnica íntima. Se cree que la hiperlipidemia y otros factores endoteliales contribuyen a la lesión endotelial, que conlleva a la adhesión principalmente de lipoproteínas de baja densidad, denominadas LDL. Estas se depositan en la íntima de las arterias coronarias. Esto pues da inicio a la migración de los monocitos a la íntima de la arteria. Estos monocitos terminan convirtiéndose en macrófagos para fagocitar los lípidos allí depositados. Una vez los fagocitan, estas células pasan a ser llamadas células espumosas por su aspecto bajo el microscopio. Más tarde, las células musculares lisas del vaso sanguíneo migran de la media a la íntima, siendo estimuladas por el factor de crecimiento derivado de plaquetas, también denominado PDGF. Además, los macrófagos producen una serie de citocinas donde éstas van a seguir estimulando la migración de más monocitos a la íntima. Estas células de músculo liso, una vez en la íntima, inician a producir una matriz extracelular principalmente de colágeno y proteoglicanos. Con el tiempo, esta placa ateromatosa, que ya hace una leve obstrucción de la luz de la arteria, termina rompiéndose y genera un trombo plaquetario que ocluye parcialmente o total la arteria coronaria. Si esta oclusión es parcial, se genera la famosa angina inestable, pero si la oclusión es total, se genera el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que se verá reflejado en el electrocardiograma. Cabe resaltar que la angina inestable puede ser generada por un vasoespasmo y no necesariamente la obstrucción de la luz de la arteria por una placa aterosclerótica. Una vez conocida la fisiología, es importante entender cómo nosotros podemos identificar a este síndrome coronario agudo, y lo vamos a identificar bajo tres parámetros. Primero, las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Segundo, el electrocardiograma. Y tercero, un examen denominado troponinas. Pero, ¿quién entenderá mucho mejor estas manifestaciones clínicas que alguien que ha padecido el síndrome coronario agudo? Pues en esta entrevista les traigo a un guerrero que se enfrentó cara a cara con el síndrome coronario agudo. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez. Hablo sobre los síntomas que me dieron cuando el infarto. Arranco con un mareíto, muy dispuesto, después pérdida de sabor, cuando iba a desayunar.
Ya me entraba el mareo fuerte, la sudoración y el dolor en el pecho, un dolor duro hacia el esternón. Es allí donde sientes que la vida se te escapa y empiezas a recordar los buenos momentos que viviste y te das cuenta que la vida es una llama voluble. Cuando estas manifestaciones clínicas se le empezaron a presentar a Javier, él se encontraba laborando. Javier no sabe absolutamente nada del síndrome coronario agudo, incluso no sabía ni que existía. Pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Le consulto a la administradora de empresa de la clínica, que me dejé ir para urgencias, ni atendieron en urgencias, me hicieron un electro y ahí mismo me montaron en una ambulancia para llevarme para la clínica del Rosario. Una vez que Javier fue intervenido por el personal médico, se le realizó un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. En el electrocardiograma se le evidenció una elevación del segmento ST. Pero para considerar una elevación del segmento ST como relevante debemos de tener los siguientes parámetros. Se considera importante una elevación del segmento ST en las derivaciones B2 y B3 en mujeres cuando es mayor a 1.5 milímetros y en hombres menores de 40 años cuando es mayor a 2.5 milímetros y en hombres mayores a 40 años cuando es mayor a 2 milímetros. Además, para términos generales, se considera importante una elevación del segmento ST cuando dicha elevación se encuentra en cualquier derivaciones que sean dos derivaciones contiguas, o sea, que observen la misma cara del corazón, y dicha elevación del segmento ST sea mayor o igual a 1 milímetro, a excepción de las derivaciones B2 y B3. Una vez ya usted determinó que hay una elevación del segmento ST, debería usted comenzar un manejo inicial y al mismo tiempo pedir unas troponinas. El manejo inicial de este se hace de la siguiente manera. Oxígeno. Solo se le aplica oxígeno a los pacientes si la saturación de oxígeno está por debajo del 90%. También le suministra una carga de aspirina o ácido acetil salicílico de 300 miligramos. Le ponen nitroglicerina a una dosis de 0.4 miligramos cada 5 minutos si está muy sintomático el paciente, y le aplica morfina a una dosis de 2 a 4 miligramos solo si el dolor es muy intenso o no cede con la nitroglicerina. La atorvastatina se da a una dosis de 40 o de 80 miligramos. Y se ha demostrado que estos pacientes se benefician de beta bloqueadores como el metoprolol a una carga de 25 miligramos. Además, se puede considerar añadir un antiplaquetario como el ticagrelor de una dosis de 180 miligramos. Esto si no existen contraindicaciones para su uso. Una vez que ya hizo el manejo agudo, usted debe hacerse una pregunta. ¿A cuánto queda el lugar donde realizan la intervención percutánea coronaria? ¿Queda a más de 120 minutos o a menos de 120 minutos? Si la distancia de donde usted se encuentra está a menos de 120 minutos de donde realizan la intervención percutánea coronaria, entonces usted debe continuar con la remisión de ese paciente. Si la distancia es mayor a 120 minutos, usted puede considerar realizarle fibrinolisis, esto si no tiene contraindicaciones, como accidente cerebrovascular hemorrágico, disección aórtica, neoplasias en sistema nervioso central, entre otros. Ahora, la siguiente pregunta que usted se debe hacer es si esa fibrinolisis fue exitosa o no fue exitosa. ¿Cómo nos damos cuenta? Si en el electrocardiograma el segmento ST es totalmente normal o ha descendido más de un 50%. Si la fibrinolisis fue exitosa, entonces usted tiene un margen de tiempo para hacerle la intervención percutánea coronaria al paciente entre 2 a 24 horas. Si la fibrinolisis no fue exitosa, entonces ese margen de tiempo se reduce a menos de 2 horas. Ahora, este fue el manejo que se le dio a Javier.
Mas, sin embargo, Javier relató un síntoma que es muy típico del síndrome coronario agudo. Arranca con el dedo del medio de la mano izquierda y un ardor hacia arriba, hacia el corazón, y con tipo de encalambramiento. Y ese fue el mayor síntoma que el médico me puso cuidado cuando le conté lo que tenía. Entonces, una vez ya conocido esto, entonces sabemos que el síndrome coronario agudo se puede presentar como un dolor retroesternal opresivo que se puede irradiar a mandíbula o a miembros superiores. Pero existen unas manifestaciones clínicas que se denominan equivalentes anginosos, y ahí tenemos la epigastralgia, disnea, fatiga, alteración del estado de conciencia. Y estos síntomas se van a presentar en pacientes como mujeres, diabéticos, enfermedad renal crónica, ancianos, revascularizados y pacientes con demencia. Ahora, entendamos cuáles son las características principales de las diferentes presentaciones del síndrome coronario agudo. Ahora, una isquemia miocárdica se verá reflejado en la onda T, una lesión se verá reflejado en el segmento ST y una necrosis se verá reflejado en la onda Q. Se considera una onda Q de importancia en síndrome coronario agudo cuando esta onda Q es mayor o igual al 25% del complejo QRS. En ese caso estaríamos hablando de una onda Q patológica. Ahora, si usted a un paciente se le presenta a su servicio de urgencia con manifestaciones clínicas de síndrome coronario agudo, entonces lo que usted debe hacer es realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Este electrocardiograma le va a evidenciar a usted si su paciente tiene una elevación del segmento ST o no tiene elevación del segmento ST. Si su paciente tiene una elevación del segmento ST, esto le quiere decir a usted que la oclusión de la arteria coronaria es total. Pero si no hay elevación del segmento ST, esto quiere decir que la oclusión de la arteria coronaria es parcial. Ahora, las depresiones o no elevación del segmento ST se dividen en dos: en la angina inestable y el infarto agudo del miocardio no Q. Ahora, la angina inestable se diferencia del síndrome coronario agudo sin elevación del ST porque los biomarcadores como la troponina estarán siempre negativas. A diferencia del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, estarán positivas. Ahora, si su paciente presenta un infarto agudo del miocardio no Q, esto significa que la lesión que este paciente presenta es subendocárdica. Esto debido pues a la irrigación coronaria del corazón. Ahora, si su paciente presenta una elevación del segmento ST, ahí vamos a tener al infarto agudo del miocardio con Q patológica. Esto significa que existe una necrosis y hay un compromiso de toda la pared del miocardio. A esto se le denomina infarto agudo del miocardio transmural. Ahora, ya hemos hablado acerca de las manifestaciones clínicas y el electrocardiograma como métodos de apoyo para realizar el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Ahora hablaremos de los biomarcadores como las troponinas. Las troponinas son unas proteínas intracelulares que se encuentran en las células musculares. En el miocardio tenemos tres tipos de troponinas: la I, C y T. Cuando hay un desbalance entre el requerimiento y el aporte de oxígeno, las células del músculo cardíaco van a permeabilizar su membrana. Esta permeabilidad permite el paso de diferentes componentes de la célula a la sangre, y es ahí donde las troponinas juegan un papel importante en la valoración de la isquemia cardíaca. La formación de estas troponinas es dada por diferentes genes, pero se ha demostrado que la troponina C del corazón es muy similar a la troponina C del músculo esquelético. Por tanto, no serviría como método de confiabilidad para descartar el infarto agudo del miocardio. De esta manera, pues, hoy solamente se utilizan las troponinas I y T para dicho método. Se consideran troponinas positivas cuando estas troponinas están por encima del percentil 99. Percentil 99 es dependiendo de qué laboratorio haya hecho dicha evaluación.
Ahora, el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es muy parecido al diagnóstico coronario agudo con elevación del segmento ST, pero tiene unas condiciones. Miremoslas. Si a usted le llega a un paciente con manifestaciones clínicas de síndrome agudo coronario, entonces usted lo que debe hacer es realizarle un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Si ese electrocardiograma no tiene una elevación del segmento ST, lo más probable es que usted se encuentre frente a un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. En ese caso, lo que usted debe de hacer es realizar unas troponinas de alta sensibilidad a las 0 horas. El valor de esas troponinas lo vamos a clasificar en muy bajo, bajo, intermedio y alto. Si el valor es muy bajo, significa que usted descarta síndrome coronario agudo y tiene que buscar otra entidad. Si el valor es bajo, usted debe realizar unas nuevas troponinas dentro de 1 hora. Y si ese valor es significativo, o sea, mayor al 20%, significa que usted confirma síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Si ese valor no es significativo, significa que usted descarta síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Ahora, si el valor que usted le dio de troponina a las 0 horas es intermedio, entonces usted debe realizar unas troponinas dentro de 1 hora. Si ese valor es significativo, sea mayor al 20%, significa que usted confirmó el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Si no es significativo, entonces usted debe de considerar otras pruebas adicionales. Ahora, si ese mismo valor que usted realizó a las 0 horas es alto, entonces significa que usted confirma el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y debe de dar el mismo manejo que se realizó en síndrome coronario agudo con elevación del ST, manejo agudo. De esta manera pues terminamos un breve resumen del síndrome coronario agudo. Estaré montando nuevos videos acerca de términos y definiciones de síndrome coronario agudo.